Mi hijo me dijo, no te necesitamos, solo tu dinero. Esa noche supe que ya había transferido todo. El reloj marcaba la medianoche cuando Valeria escuchó la primera explosión de ira. Lucas, su hijo de 20 años, estaba desatado en la sala, escupiendo palabras venenosas. No te necesitamos, solo tu dinero, había gritado, y esas palabras le atravesaron el pecho como una puñalada. En ese instante, Valeria sintió la opresión en su garganta, un nudo que le impedía respirar. El aire era pesado, denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar aquella confrontación. Cada grito de Lucas sembraba dudas en su corazón, y cada palabra iluminaba un abismo que había comenzado a formarse entre ellos. Miró a su hijo, sus ojos llenos de furia, y comprendió que el amor que había brindado durante años se había distorsionado. No solo era apoyo, eran cadenas. Los recuerdos de noches mirándolo dormir, de risas compartidas, se desvanecieron en un instante, convirtiéndose en ceniza. Sacó su laptop como si tuviera miedo de su propio reflejo. Los dedos danzaban sobre el teclado, mientras pensaba en cómo enmendar todo. Así nació la idea: transferir sus ahorros a una cuenta inaccesible. Sería su último acto de amor, el intento de liberarlo de sus expectativas. Tal vez así aprenda, se dijo, sintiendo cómo el sudor resbalaba por su frente. Era una decisión drástica, pero no veía otra salida. Con cada clic sentía el peso del mundo desvanecerse. La pantalla parpadeaba, como si quisiera asustarla. Y finalmente, tras unos minutos que parecieron horas, la transferencia se completó. Cierre de sesión. Adiós a la seguridad que había construido con sacrificio. Mañana será un nuevo día, susurró, tratando de convencer a su propia conciencia. Al amanecer, el sol entró en la casa, iluminando un camino dorado en el suelo. Lucas emergió de su habitación, sus ojos nublados todavía por el sueño. Pero al momento de mirar el móvil, todo cambió. La furia que brotó de su rostro fue como un trueno en el silencio matutino. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué hiciste?, gritó, la explosión de su voz rompiendo el aire. Valeria sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. La mirada de Lucas, llena de horror y traición, le destrozó el corazón. «Esto no es lo que piensas», intentó explicar, pero las palabras parecían perderse en el aire. La tensión era palpable, la atmósfera cargada de resentimiento y dolor. No era solo dinero, era la esencia de lo que habían sido. Valeria entendió que su decisión había creado una ruptura profunda. Mientras Lucas profería insultos, Valeria miraba hacia la ventana, buscando consuelo en el mundo exterior. La incertidumbre la consumía y en el fondo sabía que habían cruzado un límite. ¿Qué hemos hecho?, pensó, mientras los ecos de sus emociones resonaban en la sala vacía. ¿Podrán sanar esta herida? ¿Hay esperanza de un nuevo comienzo, o este acto solo los llevaría a un abismo del que no podrían volver? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La furia en el rostro de Lucas era como un volcán a punto de hacer erupción. ¿Dónde está mi dinero?
Su voz resonó en la casa, como un eco de desesperación. Valeria sintió que su corazón se detenían. Nunca lo había visto así, tan perdido en la rabia. Sin embargo, en vez de hundirse en la oscuridad de su culpa, decidió que era momento de ser firme. «Lucas, escúchame», trató de hablar, pero él la interrumpió. «No tengo nada que hablar contigo. Solo un par de clics y me dejas en la ruina. No puedo creer que lo hayas hecho». Las palabras estaban cargadas de un dolor desconocido. Valeria lo miró y vio en sus ojos no solo ira, sino miedo. ¿Qué si hay algo más que debas saber? La idea se hizo eco en su mente, mientras buscaba redimir la conversación, pero antes de que pudiera terminar la frase, el sonido del timbre la sacó de su trance. Esa pequeña campanilla resonó en la habita, como si presagiara lo inevitable. «Ir a abrir», le dijo Lucas, aún temblando de indignación. Pero Valeria no podía moverse. Una parte de ella sabía que algo grave estaba por ocurrir. No fue hasta que la puerta se abrió que la atmósfera se volvió electrizante. Delante de ella estaba una mujer desconocida, con el rostro pálido, los ojos desorbitados. «Necesito hablar con Valeria», exigió, y sin esperar respuesta, se metió en la casa. «¿Quién eres tú?», preguntó Valeria, sintiendo que cada nervio dentro de ella quería gritar. La mujer ignoró la pregunta y se dirigió al joven, que aún estaba paralizado por el shock. «Lucas, necesito que me escuches. Es sobre tu padre». Las palabras cayeron como una bomba. Lucas, aún temblando, se volvió hacia ella. ¿Qué tiene que ver mi padre?». Su voz se volvió un susurro. «Tú no lo conoces, pero él ha estado en problemas, serios problemas. Hace un mes se metió en algo profundo y ahora hay personas que lo buscan. Están enojados. Cane aquí a buscarte a ti». El aire en la habitación se volvió helado. Valeria sintió que todo se desmoronaba. No había solo una ruptura por dinero. Había secretos, una red de mentiras que había mantenido a su familia unida en una ilusión. Lucas se quedó atónito. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad lo envolvía. «Tu padre ha estado involucrado en fraudes y la deuda ahora es real. Necesitan algo. No sé qué, pero vienen por ustedes. Por su dinero». «Por tu dinero, Lucas», dijo la mujer, sin poder contener las lágrimas. «¿Y mi dinero?». Lucas apretó los puños. «Tú me lo quitaste». «Quizás sea lo que me salva», murmuró Valeria. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había hecho realmente? Se preguntó si la transferencia era una protección o un error fatal. Las revelaciones caían pesadas en la habitación, como ladrillos. La mujer se dio cuenta del caos que había creado. «Debemos hacer algo. No tenemos tiempo». La mirada desesperada de Lucas le dio una nueva vida. A pesar de toda la confusión, había que actuar. Las opciones eran limitadas, el tiempo escaso. «¿Cómo sabemos que no es una trampa?». Valeria sintió que el nudo en su pecho se apretaba más. No solo luchaba por su hijo, estaba atrapada en un juego mucho más grande. La incomprensión y el temor se entrelazaban con algo nuevo. «La necesidad de sobrevivir. Es mi padre», gritaron ambos al mismo tiempo, y el eco de sus voces juntó el vacío de su relación, como si de repente el amor fuera lo que quedaba. Pero esa conexión ahora vacilaba, desdibujándose en la sombra de un pasado que había creído olvidar. «No sé qué hacer», murmuró Valeria, sintiendo que todo estaba por explotar. Un peligro inminente se cernía sobre ellos. ¿Podrían escapar de esta realidad? ¿Su padre era realmente un ladrón? Y más aún, ¿podrían reconstruir lo que una vez fueron? Valeria miraba a la mujer, su corazón latiendo con fuerza, mientras la confesión sobre su exesposo resonaba en el aire. «¿Qué más necesitas decir?», quería gritar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Lucas, aturdido, sí lo podía mirar a la mujer, con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Qué clase de juego es este?
No es un juego. No tengo tiempo para explicaciones largas. Solo escúcheme, insistió la mujer, ahora casi suplicando. Tu padre está en peligro, y tú también, Lucas. Ellos vienen a buscarlo. Si no podemos escondernos, tendremos que hacer algo drástico. Entonces, un golpe sordo resonó desde la puerta principal. El sonido era grave, amenazante. Lucas se sobresaltó y Valeria sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, su voz un susurro lleno de temor. La mujer se acercó a la ventana, asomándose. No podemos quedarnos aquí. No ahora. Por favor, abran la puerta y salgan. Sus ojos estaban desbordados de pánico y urgencia, haciendo eco de la inquietud que palpitaba en Valeria. Pero antes de que pudiera hacerse una idea, un nuevo estruendo hizo temblar las paredes de la casa. Valeria se dirigió a la puerta principal, su mente rápida, buscando una solución. Quizás esconderse era lo mejor. ¿Quién está ahí?, gritó, tratando de mantener la calma. Pero no hubo respuesta, solo un silencio pesado y tenso. Y luego, como en cámara lenta, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres irrumpió, todos de rostros serios y miradas frías, como si hubieran salido de una película de acción. Valeria se congeló, su mente colapsando bajo la presión del momento. «¡Madre de Dios!», pensó. Eran hombres que no estaban allí para jugar. «¡Lucas!». Uno de ellos gritó, su voz resonante. «¿Dónde está tu padre? Necesitamos el dinero que nos debe». Las palabras sonaron más como una condena que una petición. Lucas, lleno de rabia, casi salió corriendo hacia ellos, pero Valeria lo detuvo con una mano. El corazón de Valeria latía con fuerza. «¿Qué pasa si él no está aquí?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. Era un instante en el que los ojos de todos se dirigieron hacia ella, llenos de expectativa y peligro. «Eso no es un problema. Sabemos que está con ustedes. ¿Lo queremos a él o pagarán las consecuencias?». En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera cambió. La habitación, que antes había sido solo un lugar de discusión, se llenó de una peligrosa tensión. El hombre que había hablado sacó algo de su chaqueta, y Valeria vio el brillo de un arma. «No quiero que esto termine mal. Llévanos a tu padre, y todo esto quedará en el pasado», dijo, apuntando con el arma hacia Lucas. La mujer, que había irrumpido antes, retrocedió, visiblemente aterrorizada. «Por favor, esto no puede ser», comenzó a murmurar, cuando uno de los hombres la empujó fuera de la habitación. «Cierra la boca, o te va a ir muy mal». Una idea aterradora comenzó a tomar forma en la mente de Valeria. «Si Lucas no tiene dinero, ¿qué quieren de nosotros?», pensó. Era una pregunta que brotaba llena de miedo y confusión. Y luego, súbitamente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Lucas. «No, no hagas eso». Valeria se giró, y el rostro de su hijo se tornó blanco. En un frustrante instante de claridad, Valeria comprendió que Lucas no simplemente estaba contraído de miedo. Algo en su mirada sugería que había un secreto oscuro que no había querido revelar. «Lucas, ¿qué está pasando?», preguntó Valeria, mientras el caos se desataba a su alrededor. El enfado y la confusión giraban como un torbellino. La habitación estaba llena de gritos y armas, pero el único eco resonante en su mente era la mirada de su hijo. «Lo siento, mamá, lo siento», murmuró Lucas, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Su voz era un susurro, un lamento cargado de un dolor profundo que Valeria nunca había visto. Y fue en ese momento que el verdadero horror se reveló. Lucas, atrapado en su propio mundo de mentiras, había estado involucrado en algo aún más peligroso que el dinero, algo que les había llevado a esta terrible situación. «¿Es lo que no me has contado?». La pregunta sonó como un trueno, dejando un vacío entre ellos. El caos aumentó, y Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
El dolor de su hijo se transformaba en su propio dolor. ¿Qué más me has ocultado, Lucas? La desesperación se apoderó de ella, mientras la posibilidad de perderlo se hacía tangible. Todo lo que había creído saber sobre su hijo se desvaneció en un instante. ¿Qué había hecho para llevar a su familia a este horror? La oscuridad de sus secretos abrió una grieta entre ellos que parecía insuperable. ¿Qué hacer ahora? ¿Podría Valeria salvar a su hijo y a sí misma, o el destino ya estaba sellado? El tiempo se desvanecía, y la verdad estaba más cerca de lo que jamás se había imaginado. El terror en los ojos de Lucas era palpable. Valeria sentía el nudo en su garganta apretarse más, como si su propio hijo se le escapara entre los dedos. «¿Qué es lo que no me has contado?», repitió, la voz temblorosa, llena de miedo. Lo que había empezado como una discusión sobre dinero, ahora se sentía como un enfrentamiento con la sombra de un pasado que nunca había querido confrontar. La atmósfera era eléctrica, cuando un nuevo golpe resonó en la puerta. Más fuerte esta vez, el hombre de la chaqueta negra, que había entrado como un tornado, se acercó a Lucas con un rostro severo, como si el tiempo se detuviera. «Lucas, estamos jugando en serio. Necesitamos el dinero de tu padre y no vamos a esperar más». Las palabras cortaron el aire. Valeria sintió que la presión aumentaba. Su cuerpo parecía marcar el compás frenético de su corazón. «¿Qué pasa si no les doy lo que quieren?», se preguntó, el caos a su alrededor casi opacando su mente. De repente, uno de los hombres del grupo, un tipo corpulento con una cicatriz en L. La pantalla parpadeó y, antes de que alguien pudiera reaccionar, proyectó en la pared una serie de fotos. Eran imágenes de un hombre, su ex esposo, con miradas amenazadoras. «Tu padre ha estado con ellos, con la gente equivocada». La revelación resonó en la sala como un trueno. «Eso no puede ser cierto». Lucas se revolvió, su voz ahora una mezcla de indignación y confusión. «Él siempre ha trabajado duro». Las palabras de su hijo se cayeron en el aire, vacías ante la dura realidad. Valeria sintió un temblor en su interior. Sin embargo, no era solo el caso de su exmarido. Era un secreto que había guardado durante años. La vida que había reconstruido era un entramado de mentiras. Y ahora todo se desmoronaba. Los hombres intercambiaron miradas, disfrutando del espectáculo. Él ha estado jugando desde hace mucho tiempo y ahora sus deudas son tu problema. En un instante, entendió que Lucas no solo estaba atrapado en el pasado de su padre, sino que también había heredado más que el apellido. «Por favor, no», Lucas gritó, la desesperación llenando su voz. Valeria tuvo un estallido de claridad. «Lucas, yo tengo algo que decirte». Pero antes de que pudiera hablar, la mujer del principio gritando rompió la tensión. «¡Tienes que irte, ahora!». Un nuevo golpe resonó. Esta vez la puerta se balanceó peligrosamente. El grupo de hombres miró alarmado. «Vámonos de aquí», uno de ellos ordenó. Pero antes de que pudieran reaccionar, un disparo resonó, haciéndose eco en la habitación, y todo pareció detenerse. Valeria sintió su corazón caer al suelo. Un silencio pesado envolvió a todos. Lucas se quedó paralizado, mirando fijamente a su madre. «Mamá». La voz de su hijo apenas era un susurro asustado. De la puerta, en medio de la confusión, apareció una figura. Era un hombre alto, con una mueca profunda. «Tengan cuidado, no saben con quién están tratando». Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y determinación. «Todo esto es más grande de lo que creen». Valeria contempló el nuevo rostro. Una conexión instantánea la golpeó. No era un extraño.
era un viejo amigo de su pasado, alguien que había estado en su vida antes de todo. «Diego», murmuró, el nombre saliendo como un eco de un tiempo olvidado. Lucas, entre la confusión, solo podía mirar a su madre, preguntándose qué más esa mujer escondía. ¿Qué secretos más abrieron la herida en su hogar? ¿Había algo más que debían saber? Su vida nunca volvería a ser la misma. Valeria contemplaba a Diego, su viejo amigo, mientras su mente intentaba procesar la caos que los rodeaba. «Diego, ¿qué haces aquí?», le preguntó, la incredulidad fluyendo a través de su voz. Lucas observaba, atrapado entre la rabia y la confusión, sus ojos buscando respuestas en quienes lo rodeaban. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que salir de aquí», insistió Diego, mirando nerviosamente hacia la puerta. La tensión en la habitación era palpable. El grupo de hombres, todavía apuntando con armas, comenzaba a impacientarse. «Tu padre ha hecho algo terrible, Lucas. Lo que viene no es solo dinero, es mucho más». Los ojos de Lucas se ampliaron. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste?» «Ah, cálmate, Lucas». Valeria intervino, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba más. «Necesitamos entender lo que está pasando». Diego respiró hondo. «El problema no es solo que tu padre tenga deudas. Se ha asociado con algunos tipos muy peligrosos. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para cobrar lo que les debe». Un disparo resonó en el aire, retumbando en las paredes. Valeria sintió que el tiempo se detenía. «¡Ah! ¡No puedo creer esto!», gritó Lucas, sus manos temblando. «¿Por qué nunca me dijiste nada, mamá?» «Porque creí que podría protegerte», respondió Valeria, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La verdad se sentía como un peso abrumador. La habitación se llenó de murmullos entre los hombres. «¿Qué haces aquí, Diego?», insistió, la desesperación escabulléndose en su tono. «Vine a advertirte. Sabía que los encontrarían», dijo Diego, manteniendo la mirada fija en Lucas. «Tu padre te ha metido en esto. Y ahora hay personas detrás de ti por lo que ha hecho. Tienes que irte ahora». Pero antes de que pudieran reaccionar, otro golpe resonó en la puerta. Esta vez era más fuerte, como un tronar de tormenta. Valeria sintió que la calma se desvanecía. El terror en sus corazones creció. «¿Qué más puede pasar?», se preguntó. «¡Ábranme la puerta!», gritó un hombre del lado exterior, su voz cargada de furia. «Sé que están adentro. Es ahora o nunca». Diego se apresuró. «Tienen que salir por la ventana. Es la única forma». Lucas miraba a su madre, buscando una respuesta que ella no podía darle. ¿Cómo habían llegado a este punto? «No, no puedo dejarte aquí». Valeria estaba en una encrucijada que la partía en dos. Justo entonces, un sonido ensordecedor hizo eco al abrirse la puerta. El grupo de hombres entró disparando. Todo se volvió un caos. Valeria sintió que el mundo se oscurecía y el dolor aumentaba. Unos segundos después, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Diego!». La escena se congeló. Lucas se giró a ver a Diego, que yacía en el suelo, mientras la sangre empezaba a empapar la alfombra. «¡No!», gritó Valeria. Su corazón se detuvo. Esa imagen la perseguiría por siempre. El grupo de hombres se fijó en Lucas, agrandando su furia. «Si no lo traes, tú serás el próximo», dijo uno, su mirada fría como el acero. El dolor de perder a Diego no podía cambiar esa realidad. Valeria sintió un grito de horror escapar de sus labios. «No, no puedo permitir esto». En un instante se dio cuenta de algo aterrador. «Lucas», empezó, pero él la interrumpió. «Mamá, tenemos que irnos», replicó, pálido pero decidido. «No puedo quedarme aquí.
todo esto es por mi padre, y ahora también por mí. Valeria lo miró a los ojos y comprendió lo que verdaderamente estaba en juego. Hay algo que debes saber. La verdad subía desde su interior como un volcán a punto de hacer erupción. Tu padre. Una explosión de recuerdos la abrumó. Él nunca estuvo en problemas. En realidad, justo en ese instante, un tercer disparo resonó. La incertidumbre llenó la habitación. Todo lo que había creído era una mentira. ¿Podría lucir una verdad más oscura? ¿Qué pasaría si el hombre que había amado y dejado atrás era en realidad el monstruo que había devastado sus vidas? La pregunta dejó a Valeria temblando. Todo lo que conocían podría transformarse en cenizas en un instante. Y mientras la atmósfera se tornaba explosiva, supo que se acercaba una tormenta más oscura que cualquier rebeldía familiar. El giro de la historia había llegado de manera brutal. ¿Podrían sobrevivir a lo que se desplegaba frente a ellos? ¿Qué se perdería en el proceso? Mientras todo se desmoronaba, la respuesta estaba más allá de su alcance. Valeria miró a Lucas, sintiendo cómo se quebraba su mundo. La explosión de todo lo que habían vivido, todas las mentiras y secretos, la envolvió como una nube oscura. Lucas empezó otra vez, pero el sonido de otro golpe en la puerta le heló la sangre. Desesperada, giró la cabeza hacia Diego, esperando que tuviera respuestas. «Diego, ¿qué hacemos?» Apenas podía pensar. Justo en ese momento, el cuerpo de Diego se desplomó. Un nuevo disparo resonó en la habitación. La sangre manchaba el suelo, y Valeria sintió que el aire se le escapaba. «No, no, no», gritó. Ni siquiera se detuvo a pensar en lo que había perdido. La vida de su amigo se desvanecía ante sus ojos, y con él la única oportunidad que tenían de salir de este infierno. La figura del hombre con el arma se acercó a Diego. Su expresión se transformó en una mueca de triunfo. «No debieron meterse. Ustedes no saben con quién están tratando». Cada palabra era una puñalada, y Valeria sintió su corazón estallar en el pecho. Lucas, todavía en shock, retrocedía. Pero la rabia empezaba a encender su mirada. «Tú». Lucas apuntó con el dedo, como si culpara a esa figura por la muerte de Diego. «Tú mataste a mi padre». Pero las palabras ni siquiera tenían sentido para Valeria. La revelación de que su exmarido había estado en problemas ahora se sentía insignificante frente a la inminente pérdida de una vida. «¿Tu padre?» «Él nunca fue un padre para ti». El hombre con el arma gritó, un leve destello de furia en su mirada. «Tu padre es un traidor y tú vas a pagar por sus errores». Valeria sintió que todo giraba a su alrededor. En medio del caos, su mente arrastró una pregunta aterradora. ¿Qué si Lucas no era quien pensaba que era? El recuerdo de su hijo, pequeño y vulnerable, se desvanecía. Lucas no. Aquel hombre, agazapado en rabia. Desbordaba historias ocultas que Valeria nunca había comprendido del todo. Entonces un giro inesperado sacudió a todos. Lucas, apretando puños, miró fijamente al hombre. ¿De verdad piensas que papá es un traidor? Algo cambió en su voz, una chispa de desafío. Siéntelo como un hombre que ha estado allí, día tras día. Los hombres quedaron en silencio por un segundo, asombrados por el cambio en la actitud de Lucas. Valeria sintió que la tensión aumentaba. «¿Qué está pasando?» «Lucas, no sabes lo que estás diciendo». Intentó interceder, pero fue interrumpida. «Él puede que se haya convertido en un traidor, pero no lo haría por gusto. Yo sé lo que significa lidiar con esos problemas». La furia de su hijo explotaba como un volcán. Y entonces, la siguiente revelación impactó como un rayo. El hombre con el arma soltó una pequeña risa oscura, como si le hubiera confiado un secreto. ¿Qué sabes de tu padre, Lucas? ¿Olvidas que terminó acusado de algo mucho más terrible que deudas?
¿Qué quieres decir? Lucas frunció el ceño, su corazón palpitando fuerte. Valeria podía sentir las piezas del rompecabezas encajando de formas dolorosas. Decídete ya, pensaba. Eres un maldito. El hombre dio un paso al frente. Su tono amenazante resonó. Tu padre no solo debe dinero. Él ha vendido información. Información muy peligrosa que le costó la vida a muchos. La sala se llenó de murmullos. Valeria sintió que el suelo se hundía. «¡No puede ser!», le susurró Lucas, su voz casi quebrada. Y ahí, en esos ojos confundidos, Valeria vio la verdad que había estado oculta. Todo lo que habían creído de su familia era un engaño. Lucas se giró hacia su madre, su expresión cambiando a la desesperación. Valeria sintió que su mundo se desgarraba por completo. «Mamá, ¿qué más hay?». La mirada de su hijo lo decía todo. Una mezcla de dolor y confusión. ¿Quién soy yo realmente? Valeria miró a Diego, tendido en el suelo, y deseó que pudiera volver en el tiempo. ¿Sería él la clave para entender el verdadero monstruo que llevaban dentro de su propia sangre? La atmósfera se volvió claustrofóbica y las palabras apenas lograban salir. El hombre con el arma sonrió, como si disfrutara del espectáculo. Todo está por cambiar. Ustedes son parte del juego ahora. Y, mientras la puerta otra vez tambaleaba, Valeria comprendió que aquel día no solo había perdido a un amigo, había perdido a su hijo ante una verdad que jamás había deseado enfrentar. El golpe final resonó como un eco del destino. ¿O estaban atrapados en un juego del que no podían escapar? La pregunta vibraba en el aire, y Valeria se sintió desvanecer. La atmósfera se había vuelto tórrida, densa, a medida que el rostro del hombre con el arma se iluminaba con una sonrisa burlona. «¿Qué más saben de su padre?», preguntó, como si en sus palabras se escondiera un secreto oscuro. Lucas, a pesar de la confusión, mantenía su mirada fija en el hombre, mientras Valeria sentía el corazón desbocado. «¿Qué me has ocultado, Lucas?», le susurró, temerosa de la respuesta. Pero antes de que Lucas pudiera intentar disentir, el hombre continuó. «Tu padre no es solo un deudor. Está conectado con una red peligrosa por su propia elección». La habitación, ya cargada de ira y dolor, se llenó de un silencio helado. Lucas retrocedió, la revelación pesándole como un ladrillo. «¿Cómo puedes decir eso? Es mi padre». La rabia se mezclaba con la incredulidad en su voz. Valeria, sintiendo que todo se desmoronaba, solo podía mirarlo a los ojos, buscando alguna señal de incertidumbre. Entonces, de repente, un ruido ensordecedor atravesó la sala. La puerta trasera había estallado en pedazos. Un grupo de hombres armados irrumpió, algunos con máscaras y otros mostrando el rostro, y con una rapidez aterradora se alzaron las armas. «¡Nadie se mueve!», gritaron con voz firme. Todo se volvió un caos, un grito, un disparo. Y el hombre que había revelado el secreto cayó, el cuerpo en un abrazo mortal con el suelo. Valeria sintió que todo se desmoronaba. «¡Lucas! ¡Corre!», gritó, mientras el tiempo parecía desacelerarse y su cuerpo se movía como en cámara lenta. La mirada de su hijo, incrédula y rota, se aferraba a esa imagen. «¿Por qué, mamá?», preguntó, pero no había tiempo para responder. Con manos temblorosas, Valeria tomó la mano de Lucas, tirando de él hacia la ventana. «No está seguro aquí». En medio del caos, sintió una punzada de esperanza. «Vamos, hay que escapar». Justo cuando estaban a punto de saltar, una voz resonó detrás de ellos, fría y calculadora. «¿A dónde creen que van?». Era un hombre más, un rostro conocido, el exesposo de Valeria, el hombre del que había intentado huir. Lucas gritó,
No, la explosión de risa que siguió de su padre hizo eco en la habitación. ¿Creyeron que no volvería por ustedes? Ustedes son parte de esto. Valeria sintió que el aire se le escapaba, la traición atravesando su pecho. ¿Por qué, papá? Lucas soltó la mano de Valeria. El dolor en su rostro era visible. Era un momento desbordante de caos y confusión. Me dijiste que habías dejado todo esto atrás. Sin embargo, el ruego había caído en oídos sordos. No, hijo. Quiero que veas a dónde lleva el miedo, a lo que realmente somos. La revelación cruzó la habitación, como una tormenta que ya había desbordado el vaso. El oscuro secreto de la familia ya no era solo financiero. Se trataba de traiciones, de lealtades quebradas. Valeria observó a su ex, el hombre que una vez había amado. «Eres un monstruo. Hiciste todo esto por dinero, por poder», gritó, sintiendo la ira consumirla. Pero en un giro aún más aterrador, él sonrió. «¿Y tú crees que eso importa? Ustedes solo eran peones en este juego». El tiempo se detuvo y Lucas, intentando comprender, dio un paso atrás. «No, no somos peones, somos tu familia». Esa voz, desgarradora y llena de dolor, resonó en la habitación. La sensación de impotencia los envolvió. El verdadero horror era que en ese momento, tanto Valeria como Lucas se dieron cuenta de que las cadenas del pasado eran mucho más que las deudas de su padre. Habían estado en el centro de un levantamiento que ni siquiera podían comprender. Mientras el caos se desplegaba a su alrededor, Valeria miró a Lucas. En su mirada había una chispa, un destello de determinación. «Aquí no termina todo. No tengo miedo», dijo, justo cuando una nueva explosión resonó desde el pasillo. La pregunta latente en la mente de Valeria era: ¿cuánto más puede soportar nuestra familia antes de romperse del todo? Y así, en la oscuridad, quedaron abrazados en medio del horror, mientras el destino se cernía sobre ellos como un lóbrego presagio. La lucha apenas estaba comenzando, y el eco de sus decisiones resonaría por siempre. ¿Podrían escapar de la sombra de su historia, o estaban condenados a repetirla? La escena se desató en un frenético caos. Valeria, sintiendo la presión en su pecho, apretó la mano de Lucas con fuerza. «¡Corre!», gritó, su voz un hilo de desesperación. Lucas, todavía incrédulo, se volvió hacia su madre. «Mamá, no puedo dejarte aquí». Pero las sombras del pasado y del presente se fusionaban en algo más oscuro y aterrador. El hombre con el arma, que antes había arrojado verdades, miró a Lucas con una sonrisa torcida. «¿No quieres saber quién es realmente tu padre?», dijo, su tono provocador. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe. La figura que apareció era un rostro familiar, el hermano de Valeria. «¿Qué demonios está pasando aquí?», grita, y su mirada se detiene en el suelo, donde yacía Diego, la sangre aún fresca. La sala se detuvo en un silencio helado. «¿Tú? ¿Por qué estás involucrado en esto?». Valeria sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. El hermano, cuyo nombre le había prometido nunca olvidar, ahora era la causa de su agonía. «Valeria, esto no es lo que parece», dijo, su voz temblando. «No es lo que parece». Lucas y Valeria gritaron al unísono. La confusión se transformó en furia. «Estás aquí y Diego ha muerto por tu culpa. ¿Qué más ocultas?». «No hay tiempo para esto». Su hermano alzó las manos. Su voz era un rayo en medio de la tormenta. «Tu padre está involucrado en algo mucho más grande. Necesitamos dar un paso atrás, todos». Pero el momento se tornó crítico. Unos nuevos golpes resonaron en la habitación. Hombres que habían estado esperando afuera entraron, tomando posiciones en cada esquina de la sala. La tensión creció.
una cuerda floja al borde de romperse. La mano que sujetaba el arma se movió, mostrando una seguridad amenazante. —¿Quién es este? —le preguntó a Valeria, su voz un siseo. —Un familiar —respondió, intentando defender su identidad—. Un familiar que está en el medio de un infierno. Tu padre me debe y no le tengo miedo a nada. El hombre la miró directamente a los ojos. Quizás a ellos les convengan las verdades ocultas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. —¿Verdades ocultas? Lucas preguntó, su voz un susurro, un miedo palpable. Valeria recordó las palabras que nunca había revelado sobre la relación de su hermano con su ex marido. La culpa le pesaba como una losa de piedra. No es necesario ser cobarde ahora. Lo que él hizo arruinó nuestras vidas, Valeria. La familia se desmoronó por culpa de él, dijo su hermano. Lucas, al escuchar esto, sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. —¿Por qué no me dijiste nada? La rabia crecía en él, como fuego en una casa. La verdad se había convertido en un veneno que mataba desde adentro. Esa revelación minó su confianza, y las miradas se volvieron cuchillos. Nunca quise que este ciclo se repitiera. —Lucas —Valeria dijo, las lágrimas amenazando a brotar—, no puedo creer que hayamos llegado a esto. Lucas murmuró, sus ojos buscando respuestas entre los gritos que los rodeaban. Pero justo cuando Valeria iba a responder, la situación dio un giro brusco. Un grito desgarrador resonó en el aire. —¡Deténganse! Fue la voz de su padre que entró de repente. La reverberación de su grito hizo eco en la habitación mientras todos quedaban paralizados. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. En su mirada había más que simples excusas. Había lágrimas de arrepentimiento. No quiero que nadie resulte herido. No quiero más muertes. —Por favor. El caos se convirtió en un silencio asfixiante. Lucas, con el corazón en la garganta, dio un paso hacia su padre. —¿Qué ha pasado realmente? Siempre jugaste con fuego, y ahora estamos en medio de una hoguera. Antes de que su padre pudiera responder, el hombre con el arma se giró hacia él, la ira reflejándose en su mirada. —¿Eres tú el responsable de todo esto? La atmósfera se volvió peligrosa. —No sé —respondió el padre, con la voz quebrada—. Lo sé, y lamento cada decisión que tomé. La vulnerabilidad de su padre era un nuevo giro. La prueba del impacto del dolor de todos se hacía tangible. Pero ahora todos debemos elegir. ¿Vas a seguir esta senda o podemos intentar cambiarlo todo? Esa pregunta quedó en el aire, como una flecha en el centro del blanco. Valeria miró a Lucas, y la chispa de esperanza se encendió en su interior. Tal vez haya una salida, pensó, pero ¿seguían capaces de dejar atrás el legado de mentiras y traiciones? Cada susurro de inquietud resonaba, dejando en el aire la incertidumbre de un futuro que prometía ser más oscuro. ¿Por qué el padre debía ser parte de un conflicto tan trágico? La decisión estaba aún muy lejos de tomarse, mientras la verdad se retorcía como un nudo en el pecho de cada uno. La tensión en la habitación era insoportable. Valeria, Lucas y su padre se miraban, una mezcla de incredulidad y miedo haciendo eco en el aire. —¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntó Lucas, su voz temblando. El hombre que había entrado, con una mirada fría como el acero, se rió burlonamente. —Parece que no saben nada —dijo, mientras apuntaba su arma hacia ellos. Fue un momento de pura desesperación. Valeria sintió que su corazón latía tan rápido que le dolía el pecho. —Detente, por favor. No tienes que hacer esto —suplicó, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Pero el hombre estaba decidido. Lo que han vivido hasta ahora es solo un juego de niños.
Esto es real. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, hubo un estruendo. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de agentes de la ley entró gritando: «¡Todos al suelo!». El choque de lo inesperado paralizó a Valeria por un instante. Entonces, un nuevo grito rompió la tensión, limitando las opciones. «¡Papá, detrás de ti!». La advertencia fluyó de la boca de Lucas, pero era demasiado tarde. Un tiro resonó en la habitación. El hombre con el arma cayó de espaldas, como un muñeco de trapo golpeado por el viento. Valeria sintió el tiempo se detuvo, el eco del disparo sacudiendo su alma. «¡No!», gritó Lucas aterrorizado. Después, el caos estalló. Las balas volaron y los gritos se multiplicaron. Al instante, 2 de los hombres que habían venido a cobrar el dinero comenzaron a disparar a los agentes, y de repente todo se tornó en un torbellino de movimiento y ruido. Valeria se lanzó al suelo, arrastrando a Lucas con ella. Su mente se abrumaba. «¿Qué ha sido eso?», logró preguntar, pero Lucas estaba pálido, temblando. «No lo sé, mamá. No sé qué está pasando». Mientras el ruido de la pelea llenaba el aire, Valeria sintió que la realidad se desdirijaba. Era un caos absoluto. Hombres uniformados, gritos, disparos. «Necesito proteger a Lucas», pensó. La agitación nublaba su juicio, pero en medio de todo recordó la pregunta de su padre: «¿Vas a seguir esta senda?». Fue en ese instante cuando una figura oscura apareció detrás de los hombres armados. Valeria miró con horror. Era una mujer, su exmujer. «¡Tú, Valeria!». Su voz se quebró al reconocerla. «¿Qué haces aquí?». Su mente no podía procesarlo. La mujer había sido como una extraña en su vida, alguien que parecía un recuerdo perdido. Pero ahora estaba aquí, en medio de este caos. «¡No hay tiempo!», gritó la mujer, mientras una ráfaga de disparos iluminaba la sala. «Tu padre ha traicionado a todos. ¡Esto es una trampa!». Las palabras dejaron a Valeria en estado de shock. «¿Qué estás diciendo?». Lucas estaba confundido, incapaz de entender. «Él está en el medio de esto todo el tiempo». La sala volvió a llenarse de disparos, pero la revelación de la mujer resonó en Valeria. «¿Tu padre?», susurró, sintiendo que su pecho se encogía. «Todo este tiempo, ¿qué es lo que realmente ha estado haciendo?». Se sentía atrapada entre la verdad y las mentiras. «Tenemos que salir de aquí». La mujer se arrastró cerca de ellos, su voz ahora un susurro urgente. «Nos están buscando a todos. Es un verdadero desastre». Mientras el fuego cruzado continuaba, Valeria retrocedió ante el torbellino de emociones. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, tratando de encontrar las respuestas mientras la figura de su padre parecía desvanecerse en el aire. «Porque no creí que fuera necesario. Hasta ahora. Ellos vinieron por mí, por nosotros. Si no nos movemos rápido, no habrá un mañana». Fue entonces cuando interpretó el cambio de la mujer. Había algo más. 2 revelaciones colisionaron en su mente, revelando un sendero peligroso. «¿Qué más me has ocultado?». La verdad dolía, girando como una tormenta en su pecho. De repente, las preguntas envolvieron a Valeria. El legado de su ex marido estaba empapado de mentiras. Y Lucas, su propio hijo, era parte de un juego mucho más grande. Y en ese instante, la sala se llenó de balas y gritos. Pero Valeria supo que lo peor estaba por llegar. «¿Quién soy yo realmente?», se preguntó, esperando que tuvieran una oportunidad. La pregunta colgó entre ellos como un hilo roto, resonando en el vacío de sus corazones, mientras la inminente verdad acechaba a cada uno de ellos, lista para desvelarse. ¿Podrían encontrar la salida en medio de todo este horror?
o estaban condenados a perderse entre los secretos de su sangre. Valeria sintió que el aire se le escapaba. En el caos, la voz de su exmarido resonó, pero la sala era un torbellino de disparos y gritos. «¡Lucas, ven aquí!». Esa orden, tan familiar pero tan distante, atravesó la confusión. Lucas, aturdido, miró a su madre. «¿Qué hacemos?». La angustia en sus ojos era palpable como un ancla en su pecho. Valeria se postró frente a él protegiéndolo. «Escucha, debes confiar en mí. Debemos encontrar una salida». El sonido de las balas resonaba cada vez más cerca y la figura de su padre se desdibujaba en la niebla del horror. Valeria podía sentir el nudo en su garganta. «No podemos quedarnos aquí». «Diego está». La verdad heló sus palabras. Diego estaba en el suelo y el destino de todos dependía de cada decisión. «Mamá», Lucas gritó rompiendo el silencio mientras otro disparo sonó, más cerca esta vez. «No puedo dejarte aquí. Nunca». Su voz, cargada de dolor, hizo que su madre se diera cuenta de que aún en medio del caos, el amor de su hijo era el único refugio disponible. Las sombras de los hombres armados se erguían buscando a sus presas. «¡Atrás!». El hombre de la chaqueta negra empujó a Valeria, y en un instante todo se convirtió en un nuevo pánico. «¡Fuera!», gritó mientras sacaba su arma, el miedo resplandeciendo en sus ojos. Justo entonces, la mujer que había irrumpido al principio tomó una decisión. «¡Atrás!», gritó de nuevo, empujando a Valeria y Lucas hacia el pasillo. «Esto no es lo que parece. Necesitamos escapar». Valeria sintió que su corazón latía frenéticamente. «¿Cómo podemos confiar en ti?». La incredulidad la llenaba. Pero no había tiempo para dudas ni preguntas. «Es un plan. Tienen un escape por la parte trasera. Sigan mis instrucciones», la mujer instó. Lucas, con su rapidez, tomó la mano de su madre. «Vamos, mamá. Debemos hacerlo». Corrieron, sus piernas pesadas de terror, mientras las balas seguían sonando. Valeria sintió que cada paso la acercaba a su salvación, pero también a la realidad incómoda de lo que llevaban consigo. El peso del pasado era un lastre, pero la urgencia del presente era más fuerte. Lograron salir al exterior, un aliento de aliviado. Por aquí, la mujer los guió por un sendero oscuro donde los árboles cubrían la luz del día. Valeria miró atrás. Los gritos resonaban en la distancia, pero sentía que la vida ofrecía una última oportunidad. «Lo hicimos», dijo Lucas, su voz un susurro quebrado. Pero Valeria sabía que el verdadero enfrentamiento apenas empezaba. «Te prometo que todo estará bien». Sin embargo, justo cuando creían estar a salvo, el rugido de un motor se acercó y un vehículo oscuro apareció, frenando a su lado. La puerta se abrió y una figura reconocible asomó. Era su hermano. «¡Suban! ¡Es ahora o nunca! No podemos confiar en él». Valeria dudó, pero el tiempo se agotaba y el horror del pasado seguía acechando. «¡Mamá, sube!». Lucas la empujó y sin mirar atrás, se metieron en el coche. Mientras arrancaban, Valeria miró a Lucas. Su hijo ahora era un desconocido y al mismo tiempo su salvador. «¿Qué hiciste, papá?», susurró Lucas, y aunque Valeria no tenía respuestas, sintió esperanza. Quizás juntos podrían reconstruir esas piezas. Mientras el coche se alejaba, sintieron que cada kilómetro les devolvía un poco de paz, pero en su interior llevaban un caos que no podría ser olvidado. ¿Cómo vivirían ahora? ¿Cuál sería su nuevo comienzo? Las preguntas permanecieron en el aire como ecos. Lo que sabían de su familia se había desintegrado, pero en su corazón había espacio para la redención.
El miedo aún palpitaba en su interior, pero el amor de Valeria por su hijo iluminaba el camino. A medida que se disipaban las sombras del pasado, un nuevo capítulo comenzaba. Una oportunidad de reconstruir su vida, de encontrar verdad en medio de la incertidumbre. Y aunque la herida estaba fresca, sabían que la esperanza era lo único que necesitaban para seguir adelante. Pero mientras miraban por la ventana, la inquietud seguía ahí, como un susurro lejano que les recordaba que la lucha por su salvación apenas comenzaba. Y en ese momento, Valeria hizo un juramento. Nunca volver a dejar que el temor tome el control. Antes de cerrar, debes hacer algo. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna historia exclusiva que viene. También quiero que presiones el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. No esperes ni un segundo más. Deja tus comentarios con tu reacción y teorías sobre este final. Y si conoces a alguien que necesita saber cómo se desarrollaron las cosas, compártelo al instante. Este es el momento para mostrar